Voy a compartir mi pantalla. El tema, el tema de hoy es difusores. A ver, wow, justo cuando. A ver, Pedro levantó la mano. Diga, Pedro. Buen día, profesor, disculpe la molestia. Quería hacerle una pregunta del examen, puesto que hay dos preguntas que tengo dudas. Ah, No sé si se puede hacer esto. a ver, ¿cuál pregunta, caballero? Es si respecto a la lectura del dial del reloj. Ya. Bien, a ver, En este caballero. caso, Sí, sí, dígame. dígame, no, quería saber cómo se desarrolla ese ejercicio prácticamente o el cálculo. Ya, ok, muy bien. A ver, vean, el dial, como le expliqué, el dial indicador o reloj comparador, como se conoce, ese relojito tiene una aguja que tiene desplazamiento y respecto del cero, puede tener desplazamientos positivos o negativos. La lectura es todo el valor absoluto. Valor absoluto quiere decir todo el desplazamiento total. Por ejemplo, puede haber tenido -2 y 3, ¿no? O sea, un valor de positivo, en positivo 3 y en negativo 2. Pues será 3 y 2. En todo caso, todo el valor absoluto es 5. ¿Ok? Entonces, se suma, pero los valores absolutos. No se suma el signo, es la sumatoria de valores absolutos. Entonces, cuando está en positivo, 3. En negativo, tiene 2. 3 más 2, 5. Esa manera es la lectura en un reloj con parómetro. ¿Sí? ¿Para qué se usan los relojes comparadores? En este caso, respecto a ejes, es para medir la redondez. ¿Qué tan redondo está ese eje o es esa pista, outer race, inner race, pista externa, pista interna, lo que se tenga que medir, ¿no? Generalmente se está midiendo la redondez o también se puede medir la planitud, ¿no? Se puede medir la planitud, porque también hay, hay muchos componentes del motor donde se tiene que medir la planitud. Y para mí la planitud, obviamente, va a haber partes que van a estar levantados y va a tener una lectura positiva. Y hay partes que van a estar, digamos, en este caso, convexos, partes convexas, entonces allí va a marcar negativo, ¿no? En todo caso, lo que siempre se va a medir es el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto, todo el rango se mide. Puedes medir planitud o puedes medir también lo que se llama excentricidad, o sea, la desredondez, ¿ok? Muy bien, caballero. Entonces, ahora sí, voy a compartir mi pantalla, pero antes de... Ok, muy bien. Ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Motores 1, compartir. Ok, acá estamos. Y un repaso rápido de la estructura del motor de turbina. Estamos acá en motor de turbina. Los fundamentos del motor de turbina están basados, el funcionamiento del motor de turbina está basado en el ciclo Otto, perdón, en el ciclo Brayton. Ciclo Brayton. El ciclo Brayton es igual un ciclo de 4 procesos, ¿no? 4 procesos. Tengo 2 procesos adiabáticos, que es la compresión y la expansión, y 2 procesos isobáricos, que es la combustión y el reingreso de aire al motor. En este caso, el ciclo Brayton, el proceso de 1 a 2 se da el proceso de compresión. La masa de aire entra al motor y incrementa su presión desde 1 hasta 2. ¿Cómo incrementa la presión? Bajo un proceso denominado adiabático. En sí, el proceso se llama isentrópico, pero eh, para, para poder trabajarlo en las ecuaciones,
se trabaja con las ecuaciones de procesos adiabáticos. ¿Ok? Muy bien, entonces de 1 a 2 es el proceso de compresión. De 2 a 3 es el proceso de combustión. Y la combustión se hace, como pueden ver, P2 es igual a P3, por lo tanto, las presiones son iguales, entonces este es un proceso isobárico. Un proceso isobárico. ¿Qué quiere decir isobárico? Que la combustión se realiza a presión constante. Isobárico es presión constante. ¿Ok? Muy bien. Y luego la expansión de 3 hacia 4. De 3 a 4 se produce la expansión del gas. Esa expansión del gas también se realiza bajo un proceso adiabático. ¿Ok? Bajo un proceso adiabático se da la expansión del gas. Entonces, los gases, después de haber sido combustionados, empiezan a expandirse. Al expandirse, se incrementa su velocidad. Se incrementa su velocidad cayendo su presión. Cayendo su presión. Y la presión va a caer desde el punto 3 hasta la presión 4. Y la presión 4 es igual a la presión 1. Por lo tanto, la presión de salida de gases del motor es igual a la presión con la que entra el aire al motor. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad. La velocidad de salida es mucho mayor que la velocidad de entrada. ¿Ok? Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, llegamos a esta ecuación, que el empuje que proporciona el motor a la aeronave es igual al flujo másico, es decir, la cantidad de aire que ingresa al motor por la diferencia de velocidades. La diferencia de velocidades que existe entre la velocidad de salida y la velocidad de entrada. Y de esta manera tenemos el empuje del motor. ¿Ok? Ahora, esta es la parte teórica, y la parte práctica yo he exagerado acá. Exagerado. La presión 2 en realidad no es igual, es ligeramente menor la caída de 3, ligeramente menor que 2, ¿no? Acá lo he exagerado, pero solo para que se pueda representar el ciclo real, ¿no? Existe una ligera caída que va del 1 al 2%, del 1 al 2% de la presión. Y la presión a la salida en 4 es también ligeramente mayor. Estamos hablando de 1.1 o 1. Acá de la presión debe ser igual a una atmósfera, pero normalmente está saliendo a 1.1, máximo 1.2 atmósferas. ¿Ok? Normalmente 1.1 atmósferas. Quiere decir que tengo 0.1 atmósferas superiores a las de a la entrada. ¿Qué implica eso? Implica que el gas no ha podido expandirse totalmente, no ha alcanzado su máxima expansión. Por lo tanto, la velocidad de salida no es la máxima en este punto. No es la máxima. Al no ser la velocidad máxima, por lo tanto, el motor finalmente tiene menos empuje. A pesar de que su ecuación pareciese, esta parte de primera parte son iguales. Acá dice más la diferencia de presiones, presión de salida menos la presión de entrada por el área de salida, a pesar de que tiene este sumando más, el empuje de este motor es menor al empuje si tuviese este comportamiento los diferentes procesos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se conoce hoy en día al ciclo Brayton? Generalmente se conoce como el ciclo de presión constante.
cuando les haga las preguntas cuando estén dando su examen práctico en la DGAC y también el examen del Power Plan, una de las preguntas es ¿cómo se conoce el ciclo Brighton? El ciclo Brighton se conoce el ciclo de presión constante. A ver, aquí tenemos un motor de turbina, podemos ver sus componentes, ¿no? Tenemos la sección de compresión, esta es la sección de compresión, sección de combustión, sección de turbina y sección de salida de gases, ¿ok? Sección de salida de gases. Vean, el aire cuando ingresa al motor por la sección de entrada de aire, cuando ingresa el aire, empieza a incrementar su presión y va a alcanzar su máxima presión a la salida del compresor. ¿Cuáles son los elementos grandes o digamos principales del motor? Es el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Son los elementos principales, ¿no? O los mayores constituyentes del motor. Los demás son conductos. Conducto de entrada, conducto de salida del compresor y conducto de salida de gases. ¿Ok? A ver, sí, caballero Vargas, diga. Adelante, lo escuchamos. ¿Levantó la mano, caballero Vargas? Bien. A ver, no levanten la mano si es que no están, si no van a hacer algunas preguntas, si no, igualito como le dije, el sistema, caballeros, copia todo lo que hacen, absolutamente todo, todo. Si ustedes están en su máquina, tienen otro programa, están en otro programa, el sistema lo está registrando. ¿Y lo registra cómo? Como que ustedes no están atendiendo la clase. Por lo tanto, automáticamente les está calificando su conducta. ¿Sí, caballeros? Buena salida, no puedo hablar. Ok. ¿Y cuál es su pregunta? A ver, ¿cuál es su pregunta? A ver, bueno, muy bien. Voy a responder su pregunta también del caballero. A ver, les decía que las partes principales del motor son el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Cada uno de estos elementos obviamente tienen varios componentes, ¿sí? Varios componentes. Entonces, uno de los componentes de la cámara de combustión es el inyector. Es el inyector. No se le llama quemador, sino es el inyector. Quemador tiene otra connotación. Definitivamente, en algunos motores rusos existe un quemador, pero el quemador no es no es en este caso el inyector, tiene otra función. El quemador trabaja como una bujía, mas no es el inyector de combustible, ¿sí? El término no es quemador, sino el término es, en todo caso, inyector. Muy bien. Entonces, les decía que estas secciones del compresor y cámara de combustión son las secciones mayores. La masa de aire, cuando ingresa al motor, empieza a incrementar su presión hasta la salida del compresor.
luego entra a la cámara de combustión y se combustiona, ¿ok? Se combustiona y luego empieza a expandirse. Durante el proceso de expansión pasa por la turbina. Ese proceso de expansión produce trabajo, mueve la turbina y el movimiento de la turbina hace que mueva el compresor. ¿Okay? Los gases todavía tienen suficiente energía como para seguir expandiéndose y alcanzar la máxima velocidad en este punto. La máxima velocidad en este punto. ¿Okay? Muy bien. Ahora, otra cosa. Los motores están divididos también en dos grandes secciones. Generalmente, de manera mecánica, los técnicos dividen al motor en dos secciones. La sección fría y la sección caliente. En la sección fría, le dicen frío porque es la parte más fría del motor y le dicen sección caliente porque es la parte caliente del motor, ¿no? Ya después, más adelante, hablaremos por qué de sección frío acá esto no tiene nada, porque la masa de aire, después de elevarse la presión en esta zona, mucho antes de que entre a la cámara de combustión, sino en la salida del compresor, el aire está a una temperatura que varía entre 200 y 300 grados centígrados. Entonces, esto no es tan frío, ¿no? No obstante, hasta acá se considera la sección fría y estamos hablando de 200 grados centígrados, ¿no? Lo cierto es que la sección fría del motor está compuesto por la entrada de aire, ¿no? La entrada de aire o la admisión, como lo quieran llamar, y el compresor. Forma parte de la sección fría. Y la sección caliente está conformada por la cámara de combustión, la turbina y la salida de gases o exhaust, como lo quieran llamar, ¿no? Vuelvo a repetir, la zona fría está constituida por la entrada de aire del motor o en este caso la sección de admisión, el compresor propiamente dicho, y la sección caliente está constituido por la cámara de combustión, la turbina y la salida de gases. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos otra imagen. En este caso, acá vemos un compresor con un motor de compresor axial, pero con un solo compresor. Esto ya se parece a un motor más actual. Acá tenemos un motor con doble compresor. Vean, acá tenemos un compresor. A este compresor se le va a llamar compresor de baja presión. Y este compresor es movido por la turbina de baja presión también. Estas dos son de baja presión, unidos por este eje, y mueve el compresor de baja presión. Y acá tengo el compresor de alta presión. El compresor de alta presión es movido por su eje de la turbina de alta presión. O sea, la turbina de alta presión mueve el compresor de alta presión. La turbina de baja presión mueve el compresor de baja presión. ¿Ok? Entonces, los motores de hoy en día generalmente tienen dos compresores, llamado un compresor de baja presión y un compresor de alta presión. ¿Ok? Muy bien. Pero igual, todo este es la zona de compresión. La zona de compresión. La entrada de aire y la zona de compresión. ¿Ok? Esta es la zona de combustión. Luego vamos a entrar en detalle. Cada uno de estos lo vamos a entrar en detalle. Tenemos todavía horas para poder explicar, ¿no? Muy bien, acá tenemos la zona de combustión. La masa de aire se combustiona, se mezcla con el combustible y se combustiona. Luego esa masa de gases empieza a expandirse y la expansión produce trabajo en estas ruedas de turbina. Como quiera que los gases todavía tienen suficiente energía, se siguen expandiendo para incrementar su velocidad y a mayor velocidad de salida de gases,
mayor será el empuje del motor, ¿ok? Tenemos también motor de turbina con compresor centrífugo, o llamado también de flujo centrífugo. Se llama centrífugo porque la masa de aire que ingresa de manera lineal se va a desplazar hacia la periferia por fuerza centrífuga. Este rotor va a estar girando y como quiera que el giro produce fuerza centrífuga, la masa de aire que ingresa y es capturado por el impeller es el rotor de este compresor, es capturado por el impeller y como quiera que la parte superior está abierto, entonces la masa de aire se deja llevar por la fuerza centrífuga hacia arriba, hacia arriba. Y esto va a originar que la masa de aire, debido al desplazamiento dentro de este impeller entre aletas que forman un conducto divergente, es que la fuerza centrífuga, la energía debida a la fuerza centrífuga, sea transformado en presión. De tal manera que la masa de aire que ingresa con la presión de una atmósfera incrementa su presión a la salida de este rotor. Tiene mayor presión, incrementa la presión. La presión de salida del compresor es mayor a la presión con la que entra. Es más, justo a la salida le espera otro pasaje, conducto llamado estator. Este conducto estator tiene forma divergente también y como quiera que tiene alta energía, en este caso la energía debido a su movimiento, a la fuerza, en este caso a la fuerza centrífuga, se transforma en presión, incrementándose más aún la presión en el estator. ¿Ok? Finalmente, la presión cuando sale de todo el compresor tiene una mayor presión que la que entró. Entonces, a este tipo de compresores se le llama compresores centrífugos. ¿Por qué se llaman compresores centrífugos? Porque usan la fuerza centrífuga para poder ser transformado en energía de presión. ¿Ok? Estos son los famosos compresores centrífugos. Ya luego igual por mediante unas aletas deflectoras o pasajes deflectores, llevan esa masa de aire a alta presión a la cámara de combustión, se combustiona, luego se expande y la expansión mueve la turbina. La expansión mueve la turbina. A la salida de la turbina todavía tiene suficiente energía para que el gas siga expandiéndose y obtengan la máxima velocidad a la salida del motor. ¿Ok? Ahora, existen otros motores que tienen doble compresor centrífugo. Así como en los compresores axiales había compresor axial de un compresor y también compresores axiales de doble compresor axial, también tenemos compresores centrífugos de un solo rotor y también tenemos de doble rotor. A ver, sí, caballero. Dígame, caballero. A ver, ¿quién levantó la mano? Bueno. Les hablaba sobre estos compresores o estos motores que tienen doble compresor.
así como en compresores centrífugos existen compresores centrífugos de doble compresor, acá también en axiales, en centrífugos también tenemos doble. Entonces tenemos una etapa de compresor centrífuga y otra etapa de compresor centrífugo. Tenemos doble compresor centrífugo. El aire ingresa, se comprime en el primer compresor y luego ingresa al siguiente compresor, se comprime más y recién ingresa a la cámara de combustión. A este tipo de motores centrífugos se le llaman motores de doble compresor centrífugo. ¿Ok? Así como los motores a reacción de compresores axiales, hay también motores de doble compresor axial, llamado N1 y N2, o compresor de baja y compresor de alta, ¿no? Acá tenemos doble compresor centrífugo. Los gases ingresan a la cámara la masa de aire ingresa a la cámara de combustión y la combustión, el proceso de expansión que produce la combustión hace que la turbina se mueva. La turbina se mueva y el movimiento de turbina mueve los compresores. Los gases se siguen expandiendo para poder tener, en este caso, una máxima velocidad. A ver, estos motores, por ejemplo, son aplicados en el Fokker 27. El Fokker 27 llevaba estos motores. De hecho, en el taller tenemos este motor. Este motor tenemos en el taller y lo que vamos a hacer en el taller es sacar y desarmar todas las cámaras de combustión. ¿Ok? A ver, hay dos caballeros que están levantando la mano. Diga, caballero Pedro Smith. Smither. Profesor, Diga, ¿esto viene a ser característica solamente de motores Rolls Royce? No es. De hecho, los primeros motores fueron alemanes y eran de este tipo, de fábrica Messerschmitt. Y en los americanos eran motores General Electric. Pero Rolls-Royce también, el tipo de motor no depende del fabricante, sino es la tecnología que se usó en su momento. Era más sencillo, es hasta ahora la forma más sencilla de poder incrementar presión, pero no es la más eficiente, ¿sí? La eficiencia de estos compresores centrífugos se da en función de las revoluciones, ¿ok? Pero si es que incremento mayor número de compresores centrífugos, entonces la eficiencia se reduce. Si tuviese un solo compresor centrífugo, la eficiencia, digamos, por etapa es muchísimo mayor que un compresor axial. Mientras más revoluciones tenga, mayor es la eficiencia todavía, pero su eficiencia disminuye a medida que coloco varios compresores. Se reduce tremendamente la eficiencia y ya no se usa en los aviones modernos compresores centrífugos, sino más bien se usan en motores llamados motores compactos, que combinan lo que se llama los tipos de compresor llamados hoy en día axicentrífugos. O sea, combinan compresores axiales con compresor centrífugo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, caballeros? A ver. Juárez, diga, caballero. Profesor, una consulta. En Sí, los caballero. motores a reacción, de las distintas formas que hay, ¿quién es el que lo hace mover al rotor? ¿Es un motor eléctrico o a combustión? ¿O cuando llega a una velocidad constante eso se apaga?
¿O qué es la que le hace mover para que de esa función de compresión? Ok, muy bien, caballero. A ver, la pregunta de su compañero es, ¿quién hace mover al compresor? La respuesta es, quien mueve el compresor es la turbina. La turbina mueve el compresor. De repente la pregunta estaba dirigida, ¿quién inicia el movimiento? ¿Cierto? Entonces, ¿quién inicia el movimiento del motor? Lo inicia un arrancador. Ese arrancador puede ser neumático, puede ser eléctrico, ¿no? Puede ser por cartucho, en fin, hay varios modelos. Puede ser por turbo arrancador, hay diferentes formas de arrancar el motor, pero hoy en día los aviones en los cuales ustedes van a trabajar, los aviones comerciales, generalmente tienen arrancadores neumáticos. ¿Qué quiere decir neumático? Que mediante una planta de generación de aire, esa masa de aire va a ser introducida al arrancador y el arrancador va a mover el compresor. Solamente hasta que el motor pueda alcanzar su autosostenimiento. Una vez que el motor alcanzó su autosostenimiento, se desconecta el arrancador y a partir de allí, el que mueve el compresor es la turbina. ¿Ok? Es la turbina. Ahora, como les dije, hay otros tipos también actuales que son arrancadores eléctricos, ¿no? Muchos aviones rusos que están acá en el Perú, hay varias compañías que tienen aviones rusos, esos aviones rusos trabajan con arrancadores eléctricos, ¿no? Pero existían aviones de combate que tenían también arrancadores tipo cartuchos y también tenían arrancadores de tipo microturbo llamado, ¿no? Entonces, hay diferentes formas. Ya en el capítulo de arrancadores, hay todo un capítulo de arrancadores más adelante, yo no lo voy a llevar ya, o con otro profesor seguramente. En el capítulo de arrancadores van a ver todos los tipos, cómo trabajan cada uno de ellos. De hecho, hay varias preguntas respecto a ese tipo de arrancadores en el examen de Power Plan para la DGAC. Muy bien, vamos a continuar. Si no hay preguntas, continúo, ¿sí? Muy bien. Ok. Entonces estábamos acá en el motor. Le decía que este motor es aplicado en el Fokker 27. El Fokker 27 es un avión en el cual se recuerda la caída de un club, en este caso el Club de Alianza Lima. El avión se estrelló y tenía este tipo de motores, ¿no? Nosotros tenemos en el taller este tipo de motor para hacer nuestras prácticas en proceso de desarmado de cámaras de combustión. Y si se puede, no, bueno, en una práctica más, en otro ciclo, se hace el desarmado de todo el conjunto de turbina. Sección de entrada al compresor del motor de turbina. La sección de entrada de aire. Vamos a entrar a la sección de entrada de aire. Bien, ¿cuál es la finalidad de la sección de entrada de aire? No se olviden que una cosa es finalidad, otra cosa es uso o función, finalidad, funciones y otro es requisitos, ¿sí? Muy bien, la finalidad de la sección de entrada de aire, la finalidad de la sección de entrada de aire es reducir la velocidad. Reducir la velocidad es la finalidad de esta sección. ¿Cuál es la finalidad de esta sección de entrada de aire? Es reducir la velocidad. ¿Ok? ¿Por qué tengo que reducir la velocidad de aire? ¿Por qué será su finalidad? Porque los aviones, los aviones comerciales en los que van a trabajar ustedes tienen una
velocidad de Mach 0.8 o 0.80 o 0.85 de número de Mach, ¿ok? Entonces, a esa velocidad, el aire es muy alto, tiene un valor muy grande para que pueda ingresar al compresor. Es muy alto ese valor. ¿Por qué es muy alto? Porque el rotor también está girando y está girando a una alta velocidad. Entonces, yo puedo calcular la velocidad tangencial del perfil. La velocidad tangencial del perfil multiplicando la velocidad angular, es decir, las RPM, por el radio. Por el radio. Entonces, puedo calcular la velocidad tangencial del perfil. Esa velocidad tangencial del perfil que tiene un vector, en este caso, tiene un vector, también se tiene que sumar al vector de la velocidad de entrada de aire. Cuando hago esta suma vectorial, tengo un valor llamado vector relativo, que es el que atraviesa el perfil. Entonces, ese vector relativo debe de tener un match, no debe ser mayor a 1, debe estar en 0.99, pero no debe ser más de 1. En algunos casos puede llegar, dependiendo con adaptaciones en este cono, puede con adaptaciones, pero en principio no llega. De tal manera que si esta velocidad es muy grande, entonces sobrepasaría ese match. Y cuando sobrepasa, se levanta una onda de choque. Se levantaría una onda de choque. Y esa onda de choque, en este caso, dentro del motor, sería simplemente fatal. ¿Ok? Entonces, esta masa de aire debe ser reducida. Se debe reducir la velocidad del aire con la que ingresa, de tal manera que la suma vectorial del aire más la velocidad tangencial pueda tener un vector relativo que atraviesa el perfil y ese vector, en este caso, lo atraviesa el perfil bajo una condición denominada flujo incompresible, es decir, subsónico. ¿Ok? Y de esa manera el motor puede operar de manera eficiente. ¿Ok? Todos los conductos, los pasajes fijos han sido diseñados para que el aire se comporte como un flujo incompresible. Entonces, la finalidad de la sección de entrada, ¿cuál es? Reducir la velocidad de aire, ¿ok? Del aire. Muy bien, pero también tiene requisitos. ¿Cuál es requisito? Antes de entrar a su requisito, ¿qué es lo que usa para poder reducir la velocidad de aire? ¿No? La velocidad de aire. Lo que usa es un conducto difusor. Por eso muchas veces a esta sección de entrada de aire también se le llama difusor de admisión. ¿Por qué se le llama difusor de admisión? Porque es un difusor y está en la entrada, en la sección de admisión, ¿no? Difusor, porque es un difusor acá. Vean, la masa de aire, si acá tiene Mach 0.8, entonces este flujo es subsónico. Al ser subsónico, dentro de un conducto divergente, ¿qué es lo que hace este conducto divergente cuando el flujo es subsónico? Transforma la energía, en este caso cinética del aire, transforma en presión, lo convierte en presión. Entonces, ¿qué es lo que hace este conducto? Incrementa la presión. Todos los conductos que cumplen el papel o el rol de difusor tienen la finalidad de incrementar la presión. ¿Cómo incrementan la presión? Transformando la energía cinética del flujo en energía de presión. No se olviden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues bien, al transformar la energía cinética en presión,
¿Qué es lo que pasa con la velocidad? Se reduce. Entonces, al reducirse la velocidad, estoy cumpliendo con la finalidad de la sección de entrada de aire, ¿no? Entonces, ¿qué hace el difusor? El difusor incrementa la presión absorbiendo la energía debido a la velocidad. En pocas palabras, la velocidad lo convierte en presión. Una parte de la velocidad lo convierte en presión, de tal manera que la velocidad se reduce, ¿no? Y pueda tener un valor adecuado de entrada a la turbina, ¿ok? Vean, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a hacer la explicación. Existe una ecuación denominada ecuación de continuidad de masa. La ecuación de continuidad de masa, antes de, a ver, primero voy a dibujar el conducto divergente. ¿Ok? Por acá ingresa la masa de aire y por acá sale la masa de aire también. Esto tiene un área, le voy a llamar área 1 y a esta área le voy a llamar área 2. La masa de aire ingresa un valor de presión 1 y sale con un valor de presión 2. Ingresa con una velocidad de 1 y sale con una velocidad de 2. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dice la ecuación de continuidad de masa? Dice que el área de 1 por la velocidad de 1 por la densidad de 1 debe ser igual al área de 2 por la velocidad de 2 por la densidad de 2. Pero como la densidad de 1 es igual a la densidad de 2, digo, sí, la densidad de 1 es igual a la densidad de 2, entonces al ser iguales, simplemente se eliminan densidad de 1 y densidad de 2, quedando el área de 1 por la velocidad de 1 debe ser igual al área de 2 por la velocidad de 2. ¿Qué pasa con la velocidad de 2 respecto a la velocidad de 1? Si la velocidad de 2, ¿cómo es la velocidad de 2 respecto a la velocidad? Perdón, ¿cómo es el área de 2 respecto al área de 1? El área de 2 es mayor que el área de 1. Es mayor, esta área 2 es mayor que esta área. Por lo tanto, digo, si el área de 2 es mayor que el área de 1, entonces, ¿qué debe de pasar con la velocidad de 2? La velocidad debe de disminuir. Poniendo un ejemplo, yo digo 10 por 10 debe ser igual acá. 10 por 10, ¿cuánto es? 100. El área de 2, como es mayor, tengo que poner un número mayor a 10. Voy a colocarle 20. 20. ¿20 es mayor que 10? Sí, muy bien, solo para cuestión del ejemplo. Este producto me debe salir 100. Para que me dé 100, ¿cuánto debe valer la velocidad de 2? La velocidad de 2 debe valer 5. De tal manera que 5 es menor que 10. Por lo tanto, la velocidad de 2 es menor que la velocidad de 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado
es que este conducto ha transformado la energía de la presión, lo ha transformado en este caso, ha transformado la energía de velocidad en energía de presión. ¿Qué ha pasado con la velocidad? Ha tenido que disminuir, ¿ok? Ha tenido que disminuir la velocidad para que la presión se pueda incrementar. ¿Preguntas? Muy bien. ¿No hay preguntas? Continuamos. Ok, caballeros. Entonces, hemos hecho una demostración cómo es que este conducto divergente, al ser el flujo incompresible, incompresible quiere decir que la densidad se mantiene constante. ¿Qué es lo que hace este conducto? Reduce la velocidad. Reduce la velocidad. Al reducir la velocidad, entonces ahora esa velocidad debe de tener un valor adecuado para que el compresor pueda funcionar. ¿Cuáles son los requisitos de este difusor o sección de entrada? O difusor de admisión, como lo quieran llamar. Primero, proporcionar una mínima pérdida de presión del flujo de aire. Lo que se quiere es que este incremento de presión, este conducto proporcione la mínima pérdida de energía. La masa de aire que ingresa tiene energía. Esa energía no se debe de perder, o si se pierde, debe ser lo mínimo posible. ¿Por qué se pierde energía? Por fricción. Entonces, este conducto debe ser extremadamente liso para que la pérdida de la energía del flujo sea la mínima. Proporcionar una superficie de mínima fricción. Sí, caballero. A ver, vamos a ver. Ok. Type. Profesor, ya. Diga, type. Diga, caballero. Ahí, en el gráfico que hiciste, en la salida, ahí se ve que la presión se aumenta, pero la velocidad disminuye. ¿No se supone que se tiene que aumentar la velocidad y ser la presión constante para vencer esa resistencia? No. A ver, el caballero pregunta si es que la presión debe ser igual a la salida. No, no debe ser igual. La finalidad de un difusor es incrementar la presión. Pero ¿cómo incrementa esa presión? Transformando la energía de la velocidad, transformándolo en presión. Por eso que esta demostración lo que hace es, se demuestra que la velocidad al final se reduce, ¿no? Y se reduce, ¿para qué? Porque lo estoy usando a ese conducto como una sección de admisión. ¿Y cuál era la finalidad de la sección de admisión? Reducir la velocidad del aire, ¿ok? Esa es la finalidad de la sección de admisión. ¿Cuál es la finalidad de todo difusor? Incrementar la presión, ¿ok? Incrementar la presión. Esa es la finalidad. Y se incrementa, no se mantiene igual. La presión se incrementa. Estoy en la entrada del motor y no en la salida del motor. Recién acá, a la salida de ese difusor, recién viene el compresor y después viene la cámara de combustión. Después viene la turbina y después está el conducto de salida. ¿Ok?
¿Alguna otra pregunta, caballeros? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Tienen que preguntar porque en el examen tiene que estar bien claro todo eso. Y las preguntas que le estoy tomando prácticamente son sacadas del examen de la DGAC. De ahí son sacadas las preguntas. Muy bien, caballeros. Si no hay preguntas, entonces continúo. Ok. Entonces, ya hemos visto ya que debe presentar una mínima pérdida de presión. El flujo de aire debe tener mínima pérdida de presión. Debe una superficie que sea lo más liso posible para que sea la fricción sea la mínima. Y también proporcionar, en este caso, una mínima resistencia al avance, porque no solamente quiero que el aire que ingrese por acá, sino va a haber masa de aire que está por encima, por sobre. Entonces, esta masa de aire que está sobre el motor, ¿qué es lo que genera? Resistencia al avance del avión. Entonces, esa resistencia tiene que ser lo mínimo posible. Por eso estas superficies son extremadamente lisas. ¿Ok? Son extremadamente lisas. Ahora, otro de los requerimientos es que el flujo de aire sea laminar. Laminar quiere decir que entre sin turbulencias. Las turbulencias crean inestabilidad en el compresor y se manifiesta esa inestabilidad, se manifiesta como un problema de stall. Primero el motor empieza en este caso, a tener un ruido fuerte y ese ruido va acompañado, en este caso, muchas veces con a un nivel de vibración, ¿no? Pero el ruido en sí, la magnitud del ruido me dice qué tan inestable es el flujo. Eso es muy peligroso para el motor. Puede destruir el compresor. Si es que esa inestabilidad es grande, nosotros le llamamos stall. El álave, que es en este caso, es de acero y el fan generalmente es de una aleación de titanio. El álave se tuerce hacia adelante, se tuerce hacia adelante porque ha habido una obstrucción del flujo y digamos que el motor tose. Y cuando tose hacia adelante y estos álaves que están acá en vertical se doblan todos hacia adelante. ¿Ok? Muy bien. Los diferentes tipos de difusores de admisión. Tenemos, a ver, todo esto lo vamos a ver mejor en fotitos. Tenemos difusores de admisión de tipo PITOC. Los aviones de combate antiguos lo tenían así y todos los aviones modernos tienen difusores de admisión tipo PITOC. ¿Okay? También tenemos difusores de admisión sin aspiración de capa límite. Capa límite es un flujo, capa límite hace referencia a la altura en la cual la velocidad del aire, a partir de la cual la velocidad del aire, todo es igual. Entonces, como quiera que por debajo de la capa límite las velocidades son diferentes, se dice de que eso produce turbulencia. Entonces, en función de la longitud, a medida que el aire va avanzando desde la punta del morro hasta que ingrese al motor, pasa por toda esta longitud. A mayor longitud, lo que se va a producir dentro de la capa límite es una turbulencia. Se hace más turbulento. Y esa turbulencia, como quiera que este difusor no está pegado al fuselaje, se le llama, en este caso, toma de aire lateral sin aspiración de capa límite. Toda esta altura que ven, por ahí por debajo pasa la capa límite, no entra el aire turbulento, solamente entra aire de manera laminar. Tenemos, en este caso,
conductos de admisión de raíz de ala, así como estos, ¿no? Están en la raíz cerca al empotramiento del ala. Esto se hacía para que en este caso, la altura que existe entre el fuselaje y el suelo sea lo más bajo posible, ¿no? Con aspiración de capa límite, acá la masa de aire, toda la masa de aire ingresa dentro del dentro del motor. Entonces, no hay aspiración de capa límite. Acá tipo cono match, este es un conito, este cono se mueve, este cono que ven acá en la punta se mueve, va hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, se mueve y se va a mover dependiendo de la velocidad de la aeronave, ¿no? Independientemente del tipo de sección de admisión, todos tienen la misma finalidad, independientemente sea con cono, sin aspiración de capa límite, de raíz, con aspiración de capa límite, o el sistema normal o llamado PITOC, todos tienen la misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad de todos estos conductos? Es que el aire pueda, en este caso, reducir la velocidad del aire. Esa es la finalidad, reducir la velocidad del aire. ¿Para qué? Para que el aire pueda ingresar al compresor a una velocidad adecuada para su funcionamiento. ¿Ok? Esa es la finalidad de todo tipo de difusor de admisión. Independientemente del tipo, su finalidad es reducir la velocidad del aire para que ingrese a una velocidad adecuada al compresor, adecuado de funcionamiento al compresor. Los difusores subsónicos se dicen difusores subsónicos porque el aire que ingresa al difusor es subsónico. ¿Cuál es la característica del flujo subsónico? La característica general, ideal, por supuesto, su característica es de que se le considera flujo incompresible. La característica del flujo subsónico es de que se le considera flujo incompresible. ¿Qué quiere decir flujo incompresible? Que la densidad del aire no varía. Se considera la densidad constante. ¿Qué es lo que dice acá? Esta densidad de 1 es igual a la densidad de 2. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo eliminé y me quedé con área por velocidad es igual a área por velocidad. Entonces, esa es la característica de un flujo subsónico. ¿Ok? La densidad es constante. Entonces, puedo usar un conducto divergente. Un conducto divergente quiere decir que el área de entrada es menor respecto al área de salida. Salida del difusor. Esta salida del difusor es entrada al compresor. ¿Ok? Muy bien. Ahora existen unos parámetros que estos no lo voy a tocar en este punto porque corresponden a motores 2, esta parte, ¿no? Solamente en esta parte reconocer cuál es la finalidad y función del difusor. Existen parámetros para poder ver el grado de incremento de presión y determinar las pérdidas. Entonces se relaciona el área de salida respecto al área de la garganta. Garganta es el área de entrada, básicamente, ¿no? Este es el área de la garganta, ¿ok? Entonces se relaciona esas áreas para poder determinar a ver cómo es ese conducto, cuál va a ser el incremento de presión.
A ver, preguntas, caballeros, antes de continuar con el flujo o de continuar con los difusores supersónicos. Preguntas. No hay preguntas, caballeros. Todo claro. Ok, muy bien, caballero. Voy a continuar entonces con difusores supersónicos, ¿sí? Voy a continuar con difusores supersónicos. ¿A qué se le llama en este caso flujo supersónico? Flujo supersónico es aquel flujo cuando el número de match del, en este caso, del flujo, el número de match del flujo es superior a la velocidad del sonido. Veamos. Si es que voy a borrar una parte de si es que el número de match del flujo es mayor, en este caso el número de match es mayor a la unidad, entonces decimos que estamos en una condición supersónica. ¿Ok? Entonces decimos que es supersónico. ¿Qué es match? Match o número match es la relación que existe entre la velocidad, ya sea del flujo o del avión, dependiendo de lo que estoy analizando, respecto a la velocidad del sonido. A la velocidad del sonido. B es la velocidad del aire con la que está entrando al motor y C es la velocidad del sonido. Si esta relación me sale un número menor que la unidad, entonces es subsónico. Y si es mayor a la unidad, entonces es supersónico. Por poner un ejemplo, si la velocidad, supongamos, es de 170 metros por segundo y la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, entonces el número de match será 0.5. Y 0.5 es menor a 1. Decimos que el match es subsónico o el flujo es subsónico. Incompresible. Sí. Ahora, la velocidad de la aeronave, por poner un ejemplo, es de, 374 metros por segundo, ¿no? Quiere decir que es 34 metros por segundo más que el número de Mach. Entonces, cuando hago esta división, ¿cuánto me va a salir? Ya sabemos que acá las unidades se van a eliminar y va a quedar solamente el número, por eso es número. Esto es 1.1, ¿cierto? ¿Y 1.1 es mayor que 1? Sí. Por lo tanto, ahora este flujo es supersónico. ¿Ok?
Entonces, acá. Entonces, cuando el flujo tiene un número de Mach superior a la unidad, decimos que el flujo es subsónico compresible. Estamos ya en flujo compresible, caballeros. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, si no hay preguntas, voy a continuar. Si el flujo tiene una condición supersónica, entonces tenemos que usar difusores supersónicos, porque implica que la masa, en este caso, implica que el aire tiene mayor velocidad y necesito tener un valor de velocidad no muy grande para que entre al compresor. Para que entre al compresor puede ser Mach 0.2, 0.3. En ese rango debe de estar entre 0.2 y 0.3 el número de Mach del aire que ingresa al compresor. Entonces, en difusores subsónicos, si el Mach estaba en 0.8, para que se reduzca hasta 0.3, entonces tengo 0.5 de Mach que tiene que reducirse. Pero acá el Mach es superior a la unidad todavía. Entonces necesito otro sistema para poder reducir más aún la velocidad. Porque dentro del motor, el flujo es subsónico. Al ser subsónico, todos los pasajes están diseñados para que trabajen bajo flujo subsónico. Quiero decir, dentro del motor, desde el compresor, la entrada del compresor, hasta la salida de la turbina, todos los pasajes se han calculado bajo el concepto de flujo subsónico. Pero si el avión va a velocidad supersónica, el aire también viene a velocidad supersónica. Entonces se tiene que realizar adaptaciones a esa sección de admisión. Muy bien, acá hay un concepto de línea Mach. Toda esta gráfica solamente me representa la relación entre la velocidad del sonido y la velocidad, en este caso, del flujo. Todo esto es la velocidad del flujo y solamente hasta acá es la velocidad del sonido. Pues se hace una circunferencia y acá tengo, en un cateto, tengo la velocidad del sonido y en el otro cateto tengo la velocidad, en este caso, la velocidad del flujo, ¿no? Y forma un ángulo teta de la onda, la onda de choque llamado línea de Mach, en este caso, de esta línea de Mach, y esto es ya cuestiones de cálculo para que ustedes sepan por lo pronto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa generalmente cuando el flujo es supersónico? Cuando el flujo es supersónico y se encuentra una cuña de un ángulo teta, esta cuña va a hacer que se produzca una onda de choque, una línea de Mach en este punto, ¿no? Una onda de choque. De tal manera que el aire, cuando choca con la onda, se descompone, en realidad pasa, pero con una velocidad menor y una dirección diferente. Esta dirección está calculado debido a una descomposición vectorial de la velocidad, ¿no? De la velocidad. Resumiendo, podemos decir que la velocidad detrás de la onda siempre va a ser menor a la velocidad delante de la onda, ¿ok? Entonces, esta gráfica me permite observar que la velocidad detrás de la onda es menor a la velocidad delante de la onda de choque,
¿ok? Y también tiene un ángulo. ¿Con qué ángulo se va a ir? Se va a ir con el ángulo de la cuña. En este caso, con el ángulo de la cuña. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hacen las tomas de aire supersónicas del tipo Pitot, como en este caso de estas aeronaves? Al no encontrar cuña, se produce delante de este conducto, Pitot, se produce una onda de choque llamada onda de choque normal. Normal al flujo, o sea, 90 grados. Normal al flujo. De tal manera que si el número de Mach del aire delante de la onda es 1.2, por ejemplo, 1.2 es mayor a 1 supersónico, la característica de la onda normal es que reduce prácticamente a la mitad el número de Mach, a la velocidad, que es equivalente, ¿no? Entonces, si va con una velocidad cuyo número de Mach es de 1.2, a la salida de la onda, detrás de la onda, su velocidad es 0.6 de Mach. Entonces se ha reducido prácticamente a la mitad para cuestiones de ejemplo, ¿no? Y al ser 0.6 de Mach ya es subsónico y tengo este conducto divergente para que la masa de aire pueda reducirse más aún la velocidad, porque acá necesito tener a un aproximado de 0.3 de Mach. La masa de aire para que sumado al componente tangencial de la rotación pueda tener un vector de velocidad relativa, en este caso subsónico. ¿Ok? Muy bien. Y acá tomas de aire externos, diferentes ondas de choque. La característica de las ondas de choque oblicuas debe ser tal de que la onda de choque debe llegar exactamente en la punta del carenado. Esto se calcula, por ejemplo, este cono va a entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, de tal manera que la onda que genera debe de llegar exactamente en esta punta del carenado. Puede generar una onda o puede generar varias ondas. Eso depende de la configuración geométrica del cono o de la cuña o de la rampa. ¿Ok? Finalmente, independientemente de la velocidad o del número de Mach del flujo, siempre a la salida de todas las ondas, la velocidad va a tener un número de Mach subsónico detrás de la última onda de choque. La velocidad o el Mach de la velocidad del flujo detrás de la última onda de choque siempre va a ser subsónico. Y como es subsónico, entonces este conducto ya tiene forma divergente. ¿Para qué? Para seguir reduciendo más aún la velocidad. Se reduce la velocidad para que pueda tener un valor adecuado de entrada al compresor. ¿Ok? Un valor adecuado de entrada al compresor. Bueno, acá tenemos ondas de choque oblicuas, varias ondas de choque, y finalmente detrás de la última onda siempre el flujo va a ser subsónico. Ya sabemos cuál es la finalidad de esos conos, ¿no? Ahora, hay aeronaves que no tienen cono, pero internamente tienen rampas. Entonces, estas rampas trabajan de cono, hacen la función de cono, de tal manera que esto va a crear ondas de choque, y detrás de la última onda de choque acá, va a generar una onda de choque dependiendo la posición de la rampa. Acá está para flujo supersónico
Y para flujo subsónico, este actuador está no extendido, sino está contraído, de tal manera que ahora esto se comporta como un conducto hasta acá. A partir de acá ya tiene forma divergente para reducir la velocidad a una condición adecuada para que entre al compresor. Pero si el flujo es supersónico, se va extendiendo y generando esta rampa, y esta rampa va a generar onda de choque, y de tal manera que la última onda de choque, que siempre es normal, o generalmente normal, va a hacer que se asegure que detrás de la onda de choque el flujo sea siempre subsónico y se siga reduciendo a un valor adecuado de entrada al compresor. ¿Ok? Muy bien, caballeros. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, caballeros? ¿Alguien levanta la mano? A ver, vamos a ver. Acá el caballero Pedro. Muy bien, profesor. Respecto a la onda de choque que llegaría en ese tipo de avión, bueno, la última parte que estaba mostrando, Sí. esa sección, como no es cónica, me imagino que el material debe ser un material altamente resistente a la presión que estaría ingresando, ¿no? Al presurizarlo. ¿De qué material es? Bueno, normalmente las secciones de admisión son de titanio. El titanio es un material muy bueno para poder resistir bajas temperaturas. Muy bueno para resistir bajas temperaturas. Es muy bueno, o sea, tiene una alta resistencia a la corrosión por baja temperatura. No se olviden que la aeronave a mayor altura, ¿qué pasa con la temperatura? Disminuye. Entonces, antiguamente las secciones de admisión eran de acero, pero el acero, a medida que la aeronave sube, en este caso la baja temperatura hace de que la humedad, eh, el, el agua que existe, en este caso el vapor de agua que existe en la masa de aire, al ser baja la altura, se convierte en hielo. Y ese hielo oxidaba el acero y producía rajaduras. Entonces, se dejó de usar acero, ¿no? Y se reemplazó por titanio. El titanio tiene una muy buena resistencia a la corrosión. Entonces, se usa titanio, normalmente en las secciones de admisión. Ahora, como caja, sin embargo, como cubierta, si es que se usa cubierta en los aviones comerciales, esa cubierta normalmente son materiales compuestos, no es titanio. La parte externa no es titanio. Solamente el carenado, ese carenado, sí es titanio, o en todo caso, una aleación de aluminio. Lo que se quiere también es bajar el peso. ¿Por qué se usa titanio en la caja de entrada al motor? En la caja de entrada al motor se usa titanio porque la caja de entrada sirve como estructura al motor. Entonces, el titanio tiene muy buena resistencia mecánica. Muy buena resistencia mecánica, casi igual que el acero. Aproximadamente es un 80% de la resistencia del acero, pero con un menor peso que el acero. No obstante, el conducto de entrada, la sección de admisión de los aviones en los cuales ustedes van a trabajar, no está sometido a mucha presión. La presión en realidad es bien baja. Entonces, ¿qué se usa?
se usa aluminio, ¿ok? No obstante, esa zona tiende a formar hielo. ¿Cómo se evita la formación de hielo en la sección de admisión? Mediante aire caliente que es descargado del motor, llamado aire desangrado. Se le sangra al motor aire caliente, generalmente aire de salida del compresor de baja presión, no se necesita mucha temperatura para calentar en esa área. Entonces, aire de descarga del compresor, aire de sangrado, que está caliente, ingresa mediante pasajes hacia el borde, la entrada. A ver, voy a colocarles una diapositiva para graficar. A ver, que es donde ustedes van a trabajar. Sí, está bien acá. A ver, voy a usar esta diapositiva. Aire de descarga del compresor va a venir por una tubería, por acá, ¿no? Y va a calentar esta zona de acá, que es la zona que tiende a formar hielo. Toda esta parte de acá, este borde, este carenado, generalmente es de aleación de aluminio. Esta caja, sección de entrada, que es parte estructural, si es que lo tiene, en este caso con aletas de entrada, entonces esta caja sí es de titanio, ¿ok? Sí es de titanio. Y estas cubiertas normalmente es de material compuesto, ¿ok? Entonces, ese es respecto a los materiales y también cómo se calienta, en este caso, este borde de ataque, el borde de ataque de este difusor de admisión. ¿Alguna otra pregunta, caballeros? ¿Preguntas? Pregunten, caballeros, antes de que entremos al test. No se olviden, ya que ya hay más participantes, no se olviden, caballeros, que los que han sacado una nota 10 o menor, el día de mañana van a dar un examen de recuperación, ¿ok? Y los que por alguna razón no pudieron dar el examen, también van a dar con este grupo, ¿ok? Los que tienen 13, 11, 12 y 13 tienen que presentar un informe. Perdón, los que tienen 10 o menos tienen que hacer dos cosas. Van a presentar un informe de un solo tema, ¿ok? Va a presentar el informe de un solo tema. Y ese informe es para que ustedes puedan, en este caso, puedan leer y como prepararse, ¿sí? Y el día de mañana a las 2 de la tarde tenemos, en este caso, examen, ¿ok? Los que han sacado 11, 12 y 13 tienen que presentar un informe, no van a dar examen. Solamente van a presentar un informe de internet. Yo los informes los subo al Turnitin y el Turnitin me arroja, en este caso, el sistema me arroja informe, no cuenta. Entonces perderían tiempo ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Descargan la información de internet, lo leen y en este caso, escriben lo que van entendiendo. Es un solo tema, nada más que tienen que presentar su informe. ¿Ok? Los que están aprobados no tienen que presentar más nada. Salvo que si quieren en el informe, pueden presentar un informe también, ¿no? Colocan su nombre, ¿ok?
admisoy.edu.pe. Voy a enviar, necesitan o lo consideran ustedes, ¿sí? Muy bien, ahora sí, caballero, alguien estaba haciendo una pregunta, por favor, a ver, preguntas, a ver, el caballero Javier, Buenos días. diga, caballero Javier, pregunta. Buenos días. Por favor, ¿podría repetir la última parte? No le escucho bien, caballero. ¿Podría repetir, por favor, la última parte, lo que era el supersónico, la diapositiva donde mostraba los ángulos y eso? Porque no lo entendí muy bien. Ok, un poquito más sobre en este caso, sobre el flujo supersónico. ¿Cuál es la idea, caballero? La idea es que el compresor necesita una velocidad de operación. Si es que esa velocidad de operación es mayor, entonces el compresor simplemente se destruiría. Para que no se destruya y pueda trabajar, necesita un valor de velocidad de entrada al compresor. Por eso la sección de admisión, ¿qué es lo que hace? Reduce la velocidad. Tiene que reducir la velocidad. Esa es la finalidad. Reducir la velocidad del aire. Ahora, en los aviones de vuelo supersónico, esa velocidad es tan grande que un conducto no bastaría. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se usan ondas de choque. El concepto o la finalidad de usar las ondas de choque es que las ondas de choque sí producen, mediante sus varias ondas de choque, producen una muy buena reducción de la velocidad. Entonces, detrás de la última onda de choque, siempre voy a tener flujo subsónico. Voy a compartir mi pantalla para poder, en este caso, explicarles nuevamente. A ver, ¿dónde está? Flujo supersónico. A ver, aquí está. Vean, la finalidad en este caso de las ondas de choque es del cono o rampa o cuña, es generar ondas de choque. Ya he demostrado cómo es que se reduce la velocidad mediante una descomposición vectorial. Se reduce la velocidad. La velocidad detrás de la onda de choque siempre va a ser menor a la velocidad delante de la onda de choque. De tal manera que si tengo ondas de choque múltiples, llamadas ondas oblicuas, estas ondas de choque van a hacer que se reduzcan la velocidad. Y detrás de la última onda de choque, voy a tener siempre un flujo subsónico. Al ser flujo subsónico, acá tengo un conducto divergente y este conducto divergente reduce la velocidad cuando el flujo es subsónico. ¿Ok? Reduce la velocidad de tal manera que la velocidad se reduce a un valor adecuado para que pueda entrar al compresor. Entonces, acá tenemos diferentes ondas o diferentes conos. En las aeronaves tenemos rampas. Los que no tienen cono tienen rampas. Cuando está en subsónico, esta rampa o este conducto se comporta como un conducto simple. Acá está andro subsónico, a partir de acá tiene ya una sección divergente y se produce la reducción de velocidad. Se reduce la velocidad a un valor adecuado de entrada al compresor. Esto es en subsónico. Pero en supersónico se extiende el actuador, este actuador que está contraído, se extiende el actuador y se generan estas rampas. Y estas rampas ahora generan ondas de choque porque aquí el aire tiene una velocidad cuyo número de Mach es supersónico. Y está calculado de tal manera que la onda de choque salga de este punto y llegue hasta acá.
de tal manera que la masa de aire tiene una reducción de velocidad y puede ingresar el total de la masa de aire en función del área dentro del motor. ¿Ok? Y lo que no se necesita se va a desalojar por una compuerta. Pero acá voy a tener en la zona de la garganta la última onda de choque. Esta última onda de choque va a permitir reducir más aún la velocidad, asegurándose de que detrás de esta última onda de choque el flujo ya es subsónico. Y vean, desde acá empieza ya la sección divergente. Ya empieza la sección divergente, ¿no? Y al ser divergente para una condición subsónica, ¿qué hace la sección divergente? De acuerdo a la finalidad de admisión, reduce la velocidad a un valor de entrada adecuado al compresor, ¿ok? Esta reducción de velocidad va acompañado de un incremento de presión. Por eso, siempre la presión, digamos, al final o a la salida del ducto de admisión o del difusor de admisión, la presión siempre va a ser mayor que la presión con la que entró. Presión del aire, mayor que la presión que la que entró. ¿Ok? Podemos decir que ese valor de presión es positivo respecto a la presión del aire antes de que ingrese al ducto, en este caso difusor. ¿Alguna otra pregunta, caballeros? Antes de tomarle el test, preguntas. ¿No hay preguntas? Vean, otra cosa que quería, me olvidaba de explicarles, en un conducto, para un flujo supersónico, comportamiento diferente al conducto, a un conducto subsónico. Tienen un comportamiento diferente. Ya en una clase de aerodinámica se le explicará cómo y por qué tiene un comportamiento diferente. Veamos. Cuando la masa de aire está en una condición subsónica, entonces cumple esto y ya hice la demostración, ¿no? Ya hice la demostración como que esta velocidad cae y la presión se va a incrementar. Pero, es decir, en este conducto la presión se incrementa. A la salida la presión se incrementa y la velocidad disminuye. Pero para este mismo conducto, igualito, para el mismo conducto, acá tengo masa de aire que entra en esta dirección, la masa de aire que sale en esta dirección de este conducto. Si el match, acá el match es menor a la unidad, pero acá voy a tener un match superior a la unidad. Si el match es superior a la unidad, ¿qué pasa con la presión aquí? ¿Qué pasa? Acá tengo presión 1, área 1, velocidad 1. Acá tengo presión 2, velocidad de 2, la densidad de 2 y el área de 2. ¿Qué pasa con la presión? Si acá el conducto incrementa presión, acá este mismo conducto baja la presión. ¿Y qué pasa con la velocidad? La velocidad se incrementa. Esto pasa cuando el flujo es supersónico, cuando el número de Mach es superior a la unidad. Cuando el flujo es supersónico, este mismo conducto tiene comportamiento diferente, ¿no? Este es para subsónico, la presión 2 aumenta y la velocidad disminuye, y para flujo supersónico
la presión 2 disminuye y la velocidad aumenta. ¿Ok? Entonces el comportamiento es diferente. Por eso es que se tiene que asegurar que delante, y acá tengo, ¿a quién tengo acá? A la salida, ¿a quién tengo a la salida del difusor? Tengo al compresor. A partir de acá, tengo al compresor. Compresor. Si sería supersónico, entonces yo necesito reducir la velocidad. Imagínense que el aire entre acá, entonces simplemente esto sería un desastre porque la velocidad al incrementarse y al hacer una sumatoria de velocidades, el compresor reventaría por problema de Stall. Lo que se hace es colocar otro conducto o asegurarse de colocar un conducto convergente, divergente, de tal manera que se pueda crear ondas de choque, ¿no? Se pueda crear ondas de choque y la velocidad detrás de la última onda de choque haga que esta zona, acá el match es superior a la unidad y aquí el match es inferior a la unidad. Quiere decir que el flujo dentro de esta zona es supersónico y el flujo dentro de esta zona ya es subsónico. ¿Ok? Ya es subsónico. Muy bien, de esa manera se asegura de que el flujo de aire siempre sea subsónico a la entrada al motor y a un número de Mach de 0.3 aproximadamente, un valor adecuado para su funcionamiento. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes, caballeros, antes de tomarles, a ver, caballero, acá, a ver, Gerardo, diga su pregunta. Profesor, disculpe, ¿esa entrada de supersónico sirve para disminuir la velocidad? Sí, así es. Ya. Todo el conducto en sí de la admisión, que se llama admisión, tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Reducir la velocidad. Reducir la velocidad es la función, ¿ok? Es la finalidad. Entonces, se diseña de tal manera que se puedan generar normalmente ondas de choque que puedan, en este caso, reducir la velocidad. Esas ondas de choque, por si acaso, todo está calculado en magnitud, en ángulo, todo está calculado. Eso ya pertenece al área de ingeniería. Nosotros lo que tenemos que hacer es entender, ¿no? Entender qué es lo que se hace. Ese conducto está diseñado prácticamente para que la velocidad se reduzca, ¿no? Una consecuencia es de que la presión va a aumentar. Consecuencia, una cosa es finalidad y otra cosa es consecuencia, ¿sí? O sea, la finalidad es que se reduzca la velocidad, esa es la finalidad. Lo cierto es de que la presión va a ir aumentando en todo momento. La presión va a ir aumentando en todo momento. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, caballeros? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Mm. Bueno,
Vamos a seguir avanzando entonces. Vamos a continuar ahora con el compresor. Muy bien. Ok, vamos con la sección del compresor. Siempre vamos a ver finalidad. No debemos de confundir nunca lo que es la finalidad, uso y requerimientos. No son siempre cosas diferentes. Una cosa es finalidad, otra cosa es consecuencia, ¿no? Una cosa es finalidad, otra cosa es uso, ¿no? Una cosa es finalidad y otra cosa son requerimientos, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la finalidad del compresor? La finalidad del compresor es incrementar la presión de la masa de aire. Esa es su finalidad. ¿Por qué será su finalidad incrementar la presión de aire? Vean, a mayor presión que se encuentre dentro del motor, a mayor presión, si la presión a la que alcanza el motor dentro es mayor, entonces mayor será el empuje del motor. ¿Cómo puedo relacionar la presión con el empuje del motor? Se puede relacionar esto con un globo. Si yo tengo un globo y me pongo a soplar y lo inflo, pero un poquito, ¿no? Un poquito. Entonces, como está inflado con poca masa de aire, hay poca presión adentro. Cuando lo suelto, el globo se va a ir hacia adelante, pero como tiene poca presión, por lo tanto, tiene poca energía de presión y esa energía de presión se transforma en velocidad. Al transformarse en velocidad, rápidamente se pierde la energía de presión, se convierte en velocidad, pero rápidamente se pierde porque tiene poca energía para ser transformado. ¿Ok? Ahora, si yo tengo un globo y lo soplo y le pongo la máxima presión que pueda soportar el globo y ahora lo suelto, entonces tengo una gran cantidad de energía para transformarlo en velocidad. Y a mayor velocidad será mayor el empuje. No se olviden que el empuje en el motor es la masa de aire multiplicado por la diferencia de velocidad o el incremento de velocidad. Mientras mayor sea la velocidad de salida, mayor será el empuje del motor. Entonces, y esa mayor velocidad de salida lo obtendré mientras mayor sea la presión interna en el motor. ¿Y dónde se alcanza la máxima presión en el motor? A la salida del compresor. A la salida del compresor se alcanza la máxima presión interna del motor. Entonces, ¿cuál es la finalidad del compresor? Elevar al máximo la presión del aire. ¿Okay? Esa es su finalidad. Ahora, ¿para qué se usa esa presión? Para ser transformado y incrementar el empuje, o sea, transformado en empuje. Incrementa la velocidad y esa velocidad se transforma en empuje. ¿Ok? Muy bien. Tengo tipos de compresor. Tipos de compresor. Tengo compresores centrífugos. Los compresores centrífugos pueden ser de una cara simple o de doble cara. O sea, acá el aire entra por acá y también puede entrar por acá. Acá entra por un solo sitio, ¿no? Compresores centrífugos. Pueden ser compresores axiales y pueden ser compresores axicentrífugos. O sea, las primeras etapas son axiales y la última es un compresor centrífugo. A esto le llaman compresores mixtos o axicentrífugos. ¿Ok? Vean,
cada uno de ellos tiene sus respectivas ventajas. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de un compresor centrífugo? Que un compresor centrífugo tiene una mayor relación de presión, una mayor relación de presión. Quiere decir que tiene un mayor incremento de presión respecto a una etapa de compresor axial. Un solo compresor centrífugo, o sea, una etapa de compresor centrífugo puede tener mínimo una relación de presión de 2 a 1. En cambio, una etapa de compresor axial, una solita, tiene una relación de presión de 1.2 aproximadamente. Entonces, la relación de presión del compresor centrífugo es mayor por etapas, por etapas. Esa relación de presión se va a incrementar en función de la velocidad de rotación. A mayor velocidad, mayor es la presión, la relación de presiones, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál será la ventaja de un compresor axial? La ventaja es varias etapas de compresor axial, puedo unirlos y de tal manera que al final la relación de presión de la salida respecto a la entrada es mayor respecto a que cuando junte varias etapas de compresor centrífugo. Unir varias etapas axiales hace que tenga una muy buena eficiencia. No obstante, unir varias etapas de compresores centrífugos hace que se reduzca la eficiencia. Acá, el compresor axial, unir una alta eficiencia como máquina. No obstante, el compresor centrífugo se reduce. ¿Ok? Vamos a quedarnos allí, caballeros, para que ustedes puedan dar su examen dentro de la hora programada de clase, ¿no? No se olviden, caballeros, el día de mañana, les voy a volver a hacer recordar, tienen examen a las 2 de la tarde, ¿sí? A las 2 de la tarde, los alumnos que han salido mal van a tener oportunidad de poder levantar su nota de examen UF. Entonces, a estudiar, caballeros, ¿sí? Cualquier pregunta ya me pueden hacer durante clase, ¿sí? O si tienen una consulta especial, ¿no? Lo pueden hacer a través de mi correo. No se olviden, les voy a enviar un correo donde puedan enviar sus trabajos. Ojo, ese correo solamente es para trabajo, para enviar sus trabajos, ¿sí? Muy bien, caballeros. Ya tenemos minutos. Voy a ir preparando, en este caso, voy a preparar el envío de su examen. A ver, voy a preparar su examen. Wow, tantos minutos. Vamos a esperar ya 53. Bien, caballeros, en este momento ya les he enviado el examen, ¿no? El examen y ya pueden empezar su examen.